la enfermedad del Alzheimer? Primeramente, encontramos los contenidos que estarán dentro de esta presentación, que son las generalidades, la vía molecular, el diagnóstico y el tratamiento. En las generalidades, en su definición, la Organización Mundial de la Salud considera la demencia como una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los adultos mayores en todo el mundo. La siguiente. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a las neuronas, provocando que éstas se degeneren y mueran. En su epidemiología, la Organización Mundial de la Salud la menciona como la forma más común de demencia, ya que representa del 60 al 70% de los casos. Es también la causa más frecuente de demencia en el occidente, en personas de 65 años, y se va duplicando la prevalencia cada 5 años. En México, más de 350,000 personas son afectadas por esta enfermedad y mueren 2,030 personas al año debido también a este padecimiento. Y las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer Alzheimer. La siguiente. En su clínica, pues esta enfermedad es de inicio insidioso y tiene una progresión lenta. En alrededor de 8 a 10 años a partir del diagnóstico se producirá la muerte. Tiene 3 estadios. El primero es el prodrómico, en el cual se presentan errores puntuales de memoria sin que existan otros déficits. En el segundo, que es el estadio clínico, hay alteración de la memoria reciente y de la capacidad del aprendizaje. Y en el tercero, que son los estadios finales, se presentan signos extrapiramidales, como marcha torpe, postura encorvada, bradignesia generalizada y rigidez. En cuanto a la patología macroscópica y microscópica, tenemos que en la macroscópica se presenta una pérdida de neuronas, lo cual se traduce como una atrofia generalizada, lo que conlleva una pérdida de tejido, sobre todo en los lóbulos temporales mediales, como en la corteza entorrinal y peririnal y en el hipocampo, así como en la corteza temporal inferolateral y en el núcleo basal de Meynert. En cuanto a la microscopía, tenemos lo que es el hallazgo de placas neuríticas, angiopatía mieloide y ovillos neurofibrilares. Las placas neuríticas están formadas mayormente por una polimerización amiloide y una formación de fibrillas que contienen un centro amieloide y de otras proteínas. La angiopatía mieloide es una acumulación de beta amieloide en las arteriolas cerebrales y los ovillos neurofibrilares están compuestos de fibrillas citoplasmáticas neuronales y también por la proteína tau fosforilada de manera anormal. En cuanto a los cambios bioquímicos, tenemos que estos están relacionados con la disminución en la concentración cortical de varias proteínas y neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina y la acetiltransferasa, debido a una degeneración en las neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Meynert, la noradrenalina por una degeneración en el locus cerúleo, la serotonina por una disminución en lo que es el núcleo dorsal del RAFE, además de presentarse también con frecuencia una disminución de somatostatina. En cuanto a la genética, tenemos varios genes, pero principalmente tenemos estos 4 de aquí, los cuales son la PPA, que es la proteína precursora amiloide, que se encuentra mayormente en individuos entre los 40 y 65 años, la presenilina 1 o PSNE1, presente en individuos de 25 y 65 años, y la presenilina 2 o PSN2 en personas entre los 45 y los 84 años. Sin embargo, la mayoría de las personas presentan lo que es el gen APOE o el gen de la apolipoproteína,
Y dan los casos de lo que es la enfermedad de Alzheimer en mayores de 65 años. Después tenemos lo que es el gen MAPT, o también Microtubule Associated Protein Tau, la cual codifica la proteína Tau. El gen PPA, que anteriormente mencionado, el cual codifica la proteína precursora amiloidea, sí, y la que es la sinapsis y la plasticidad neuronal. De estas te surgen dos, que es la SPPA, que es la proteína precursora amiloide soluble, y la beta amiloidea. Y después tenemos el gen PSEN1, que codifica la presenilina 2, que ayuda a procesar proteínas que transmiten señales químicas de la membrana celular al núcleo. A continuación vamos a presentar la vía molecular de la patogenia. Sobre todo las proteínas involucradas y su genética relacionada con el beta amiloide y la proteína tau. Comenzando con la proteína tau, pues proviene del gen MAP, que se compone de 16 exones y se encuentra en el cromosoma 17. En especial tiene relevancia en el splicing alternativo, el exón 10, ya que es el responsable de la unión a los microtúbulos. Este splicing primario da lugar a 6 isoformas, pero esta es la más relativa. En estas 6 isoformas se pueden producir R3 y R4, que en condiciones normales se deben de encontrar en un 50-50. 50-50. Y cuando hay un desequilibrio es cuando aparece en las enfermedades neurodegenerativas. El R4 se asocia a condiciones más estables de la sinapsis al cuerpo, y el R3 está presente sobre todo en los estados de inmadurez o en las etapas tempranas de la vida, ya que estos favorecen al traslado del cuerpo al axón. En la proteína tau se une a la tubulina, promoviendo la polimerización de la polimerización, dándole estabilidad a los microtúbulos, y se basa en estos tres principales pasos, en donde es la regulación de la morfogénesis y la diferenciación neuronal. El crecimiento, sobre todo, se da por la quinesina y la dineína, en donde se va a dar una extensión y elongación de los axones, y como tal, el transporte axonal. Este proceso también empieza por una hiperfosforilación, en donde se va a incrementar el desprendimiento de la proteína, fomentando la formación de los filamentos y una agregación como tal de las proteínas tau libre. Esto va a dar pie a una creación de ovillos neurofibrilares. Después, este tau libre se va a autoensamblar, pero ya se va a reubicar en el compartimiento somatodendrítico, creando una neurodegeneración que va a ser el principal paso para una muerte neuronal. Pasamos a lo que es antes a la fosforilación oxidativa para recordar un poquito. Recordemos que este es el último paso de la respiración celular, y de esta tenemos lo que son 10 NADH y 2 FADH2 que forman el ATP. Este proceso inicia cuando el NAD se oxida a NAD+, lo que hace que done 2 electrones al primer complejo, que se llama NAD coenzima Q oxidorreductasa, lo que permite que estos electrones pasen a la ubiquitinona, liberando al espacio intermembranoso 4 hidrogeniones. Después tenemos el complejo 3, en la cual la ubiquitinona pasa a este complejo, pasan por el citocromo C, donde se liberan otra vez 4 hidrogeniones. Y finalmente, en el complejo 4, también llamado citocromo C oxidasa, los 2 electrones que también pasaron por todos estos complejos se unirán a media molécula de oxígeno y a 2 moléculas de hidrógeno, donde se va a resultar agua, y libera 2 hidrogeniones. Es decir, una molécula de NAD
libera 10 moléculas de hidrógeno al espacio intramembranoso. Y en el caso del FAT-H2, este nada más usa el complejo 2 o succinato coenzima Q10 reductasa. Este se oxida y libera 2 electrones a este complejo que pasan al complejo 3, que liberan 4 hidrogeniones y sigue hasta el mismo complejo 4 como anteriormente se mencionó. Por lo cual, una molécula de FAT-H2 libera 6 moléculas de hidrógeno al espacio intermembranoso. Estos hidrogeniones liberados hacen funcionar la ATP sintetasa fosforilando ADP para formar ATP. Y recordemos que estos 4 hidrogeniones que pasan por ATP sintetasa forman un ATP. Bueno, en el Alzheimer tenemos alteración en el gen APP. Este va a interaccionar por medio del fragmento terminal de la proteína precursora amiloide C99 con el oligomérico intracelular dentro de las neuronas, al igual que el beta amiloide. Este último, a su vez, va a inhibir el complemento X4, que como ya vimos, es aquel que proporciona electrones a la molécula y se une a oxígeno y 2 hidrogeniones formando agua. Sin embargo, al no completarse el intercambio de hidrogeniones, pues no hay una función de la ATP sintetasa y se crea un agotamiento del ATP que ocasiona disfunción mitocondrial y finalmente muerte celular. Siguiente. Bueno, y ahora hablando de la muerte celular por mutación en proteína amiloide beta debido a un error al transferir el electrón al complejo 1, encontramos una alteración en el gen APP, el cual interacciona con el gen principal de la proteína precursora beta amiloide, formando la proteína beta amiloide, la cual va a tener una interacción con su oligomérico beta amiloide y reacciona con la subunidad alfa-nicotínica y el receptor colinérgico que se encuentra en la membrana de la neurona, la cual interacciona con el calcio y activa la calpaína 1. Recordando que las calpaínas son proteínas intracelulares dependientes de calcio. Y de esta manera hidrolizando a la subunidad reguladora 1 de quinosa 5 dependiente de ciclina, que está representada por P35, y por medio de esta activando a P25 y CDK5, y esta activa la vía de señalización de MAPT, el cual pues es el gen que sintetiza o traduce a tau. Así que hiperfosforila tau produciendo ovillos neurofibrilares, inhibiendo el paso del complejo 1 e impidiendo el paso de electrones de NADH a la ubiquinona, produciendo por lo tanto un fallo en la fosforilación y un daño a la mitocondria y de esta forma la muerte celular. Ahora vamos con la mutación beta amiloide en el transporte axonal anterógrado, donde el gen PPA hace los mismos pasos ya mencionados por mi compañera, pero aquí lo importante es de que tau, al activarse por medio del gen MAP, inhibe las tubulinas alfa y beta, donde esto al inhibirse, pues se provoca que los microtúbulos sean deficientes y haya una falla de transporte celular, provocando una degradación y una muerte celular. Ok. En el señalamiento de respuestas de proteínas desplegadas, pues va a haber una acumulación de las proteínas del retículo endoplasmático que nos van a inducir estrés. Y pues para restaurar la homeostasis, pues las células van a poseer un sistema de control de calidad pues muy específico llamado pues respuesta de proteína desplegada. Vamos a tener el control por PERK y ATF4, en el que la presenilina 1 va a inhibir a PERK y el factor de iniciación de la traducción de la eucariota 2 alfa quinasa 3, que van a interactuar con el factor de iniciación de traducción 2 subunidad 1, que va a reaccionar con el factor de transcripción clínico dependiente de MP4, a su vez pues va a expresar CHOP. En la presenilina 1 IR alfa y XBP1
pues la presenilina va a inhibir a la acilinatironina y la proteína quinasa de la endorribonucleasa a su vez va a interactuar con la proteína de unión caja X1 que va a expresar proteínas asociadas a la degradación del retículo endoplasmático, causando pues así un daño y pues la apoptosis. En la interacción de AB, la proteína quinasa 5 se va a activar por mitógenos que van a expresar proteína quinasa 7 activada por mitógeno y se va a expresar quinasa N terminal o proteína quinasa de mitógeno activado, pues llevándolo directamente a lo que es la muerte celular. Y en la presenilina 1 y ATF6, pues va a inhibir la presenilina al factor de transcripción cíclico dependiente de AMP y ATF alfa y va a interactuar pues, con su complejo de subunidad 1 y con el integrador de la señal de la misma molécula y va a expresar pues señaladores de daño metabólico que pues también es un inicio de shock, lo que va a indicar estrés y pues por su parte la apoptosis. Continuamos con el sistema de protosoma ubiquitina en la mutación también beta amiloide, donde va a haber una alteración de la autofagia, sobre todo en el proteosoma, que recordemos que es la unidad encargada de esta acción, donde se inhiben las unidades de este y por lo tanto la eliminación de proteínas dañadas dentro de la célula, lo que provoca que hay un acúmulo de estrés en el retículo endoplásmico y por lo tanto una activación de caspasas. Finalmente, en esta vía pues se produce la apoptosis y muerte celular. También recordar que es responsable de la formación de las placas seniles como parte importante de la patogenia. Bueno, entre la desregularización del calcio intracelular por presenilinas, bueno, se cree que el aumento de calcio mitocondrial podría inducir el proceso de apoptosis mediado por caspasas. Bueno, ante un aumento de calcio intracelular, que es asociado con oligómeros de amiloide beta, estos últimos interactúan con diversas proteínas de la membrana plasmática, entre los que encontramos el receptor de NMDA, el receptor de calcio asociado a proteína G y el canal de calcio sensible a voltaje. Y bueno, indirectamente también puede actuar con receptores del retículo endoplásmico, como el receptor de rianodina o el de inositol trifosfato, los cuales pues coadyuvan para aumentar el nivel de calcio en el inositol, que va a ser introducido en la mitocondria por medio de la proteína uniportadora de calcio. Y bueno, el proceso de apoptosis mediado por caspasas se inicia cuando se acumula una gran cantidad de calcio y bueno, se genera un poro dentro de la mitocondria. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en este diagrama podemos observar mejor la acción de los oligómeros de amiloide beta. Observamos que pueden crear canales por sí mismos y pues así permitir el paso de calcio al medio intracelular. También se puede asociar a los receptores de calcio asociados a proteína G para aumentar su expresión y aumentar niveles de inositol trifosfato, el que a su vez se asocia con su receptor dentro del retículo endoplasmático para permitir una mayor liberación de calcio desde el mismo. Los oligómeros pueden aumentar la actividad de los reactores de NMDA, aumentando también pues, los niveles de entrada de calcio. Y bueno, también se encuentran asociados a canales de calcio sensibles a potasio, los que también permiten un mayor ingreso de calcio. Esta acumulación pues, de tanta cantidad de calcio dentro del citosol pasará a la mitocondria por la acción del MCU, que pues, va a ser el que crea el poro e inicia el proceso de apoptosis mediado por caspasas. Siguiente. Bueno, pues diversos estudios asocian al oligómero amiloide beta con la alteración de la plasticidad normal, un aumento del estrés oxidativo y respuesta inflamatoria, aumentando así la perturbación neuronal por medio de la sucesión del oligómero con el receptor de productos finales de glucosilación avanzada, alterando así la respuesta de la cascada mapsinasa, especialmente ERK1 y ERK2, que se asocian con la potenciación a largo término, un tipo de neuroplasticidad. Así que una alteración en esta cascada provoca una disminución de LTP,
y activación del factor nuclear kappa P1, generando un aumento a la respuesta inflamatoria. Y esto tiene una contribución con la perturbación neuronal. En cuanto a la apoptosis mediada por Cas8, tenemos al oligoamieloide beta, que también se ha asociado con la generación de apoptosis. Esto debido a principalmente por la caspasa 8 y por FAT. Algunos estudios han demostrado que con la inhibición de esta caspasa se puede evitar la apoptosis mediada por el oligoamieloide beta. Esta caspasa 8 está asociada también con la vía de señalización de P53, así como una alta asociación en enfermedades como Corea de Huntington, hepatitis C y B y tuberculosis, así como el síndrome linfoproliferativo autoinmune. En la cascada de Rahe o de Rash, algunos estudios pues asocian al oligómero amiloide beta con la alteración de la plasticidad neuronal y pues por esto un aumento del estrés oxidativo de respuesta y de la respuesta inflamatoria que pues va a derivar a una perturbación pues neuronal. Esto pues se va a dar mediante la obstrucción del oligómero receptor de productores finales de la glucolización avanzada. Y esto va a alterar pues la respuesta de la cascada de MAPT, sinasa, y en particular de ERK1 y 2, y se va a asociar a la potencialización a largo término pues, de un tipo de neuroplasticidad que va a generar una alteración en esta cascada y disminuir la LTP y la activación del factor nuclear de capa beta. Y pues esto va a generar un aumento en la respuesta inflamatoria que pues va a contribuir a la perturbación neuronal. Bueno, ahora hablaremos del diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, se basa en criterios clínicos. Debemos tener una documentación de demencia mediante test neuropsicológicos. Esta demencia pues tiene que tener características evolutivas. Debe haber una pérdida en la alerta del estado de conciencia. El inicio sería a partir de los 40 años. Y bueno, debemos tener ausencia de otras enfermedades que expliquen la demencia. Y para confirmar este diagnóstico se puede corroborar mediante historia familiar de demencia, trastornos progresivos de funciones corticales, líquidos cefalorraquídeos sin alteraciones, electroencefalograma normal o con cambios inespecíficos, atrofia cerebral en la tomografía computarizada cerebral. Y bueno, para descartar o datos que hacen el diagnóstico improbable es que sea de comienzo súbito y que haya hallazgos locales motores precoces como paresias, crisis, trastornos de marcha, etc. Siguiente. En el tratamiento, ¿le puedes cambiar por favor? Pues vamos a tener que los objetivos del tratamiento farmacológico pues van a ser la mejoría cognitiva del paciente, un enaltecimiento en la progresión pues de la enfermedad, un retraso en la aparición de la enfermedad o del agravamiento de la misma, y también vamos a tener pues que el paciente va a poder adaptarse con mayor facilidad o con mayor tiempo, por así decirlo,
a la patología que, pues como ya mencionamos, es incurable, irreversible. El tratamiento farmacológico se compone sobre todo de inhibidores de la acetilcolinesterasa, en donde los principales fármacos son galantamina, ribastigmina y donepezilo. La galantamina es la más utilizada, la dosis es 8 miligramos por día, tiene una absorción en 1.2 horas y su biodisponibilidad es del 88.5 al 100%. Estas dosis van a ir aumentando hasta de que sean de 16 a 24 miligramos por día. La ribastigmina tiene una absorción de 1.5 horas, biodisponibilidad de 36 más menos 13%. Su dosis es de 1.5 miligramos cada 12 horas. Generalmente se acompaña de alimentos y va aumentando. El primer aumento después de 2 semanas del inicio del tratamiento va a ser de 3 gramos cada 12 horas y durante las siguientes 4 semanas puede ir aumentando desde 4.5 hasta 6 miligramos. El donepezilo tiene una absorción de 3 a 4 horas y su biodisponibilidad es del 95%. Su dosis es de 5 miligramos al día durante un periodo de 4 semanas y después el aumento puede ir hasta los 10 miligramos por día. Estos medicamentos se utilizan en fases leves a moderadas de la enfermedad y en un caso que sea de moderado a grave se utiliza la memantina, la cual tiene una absorción entre 3 y 8 horas y su biodisponibilidad es del 100%. Su dosis es de 5 miligramos al día y va a tener un aumento de 5 miligramos cada semana hasta su dosis máxima, que son 20 miligramos. El siguiente, por favor. En el tratamiento no farmacológico, pues vamos a tener que hay que inducir al paciente a terapia física, ocupacional y de reminiscencia, intervenciones conductuales y estimulación sensorial y relajación. Así también como actividades estructuradas y modificaciones ambientales para tratar de reducir el estrés en el que vive el paciente y mejorar sus condiciones. Por nuestra parte sería todo. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.